Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo sobre reseñas de novelas de Warhammer 40.000. Hoy voy a comentar el libro número 29 de la saga de la herejía de Horus, Espíritu Vengativo, escrito por Graham McNeill. Cuenta con algo más de 440 páginas, viene con anglicismos y con el clásico Dramatis Personae al comienzo del libro. Esta es una de las novelas más importantes en cuanto al lore de Horus Lupercal que vamos a encontrar, y por consiguiente, de las más importantes de la herejía de Horus. En mi opinión, es muy similar en importancia a la novela Falsos Dioses, así que es imprescindible añadirla a la lista de novelas que no nos podemos saltar. En ella encontraremos el paso que dio Horus Lupercal para conseguir el poder suficiente con el que hacer frente al todopoderoso emperador, lo que transformó a Horus Lupercal en un ser capaz de dejar postrado a su padre como un cadáver moribundo en el trono dorado. Todo esto tuvo una causa, un paso previo, y ese paso sucederá en el emblemático planeta Molech. Que por cierto, este planeta también guarda un importante secreto antiguo, un secreto que ocultaba minuciosamente el emperador. Durante la reseña haré un breve resumen para ponernos en contexto del pasado del planeta y la importancia que tuvo para el emperador y sus planes futuros. Así podremos entender la importancia de Molech en el transcurso de la herejía de Horus, y para el que tenga dudas de si dar una oportunidad o no a esta novela, pueda servirles de ayuda para decidir. Así que el planeta Molech, o más bien el asalto al planeta Molech a manos de los hijos de Horus, será el eje principal de la trama. Esta es una novela de Graham McNeill, y yo normalmente las novelas de los tres autores principales que ya he mencionado en otras ocasiones no me las suelo perder. Aunque es cierto que no todas sus novelas tienen el mismo nivel, también es cierto que sí que suelen contener información muy importante y muy bien relatada. Posiblemente Graham McNeill es el autor que más lore importante muestra en sus novelas, junto con Dan Abnett y Aaron Dembski-Bowden. Y Graham McNeill especialmente toca bastante a personajes como el Emperador o como Horus Lupercal, que son los dos personajes más importantes de la saga. Como ya pudimos ver anteriormente en el libro Falsos Dioses con la caída de Horus al caos, o como vimos en Mechanicum, revelándonos el origen del Omnisia, llevando al misterioso dragón bajo la superficie del planeta rojo para crear al dios máquina. Graham McNeill nos muestra lore muy importante en sus novelas, y en Espíritu Vengativo su paso por el planeta Molech será igual de importante. Sin embargo, tengo que admitir que esta no es una de las novelas de Graham McNeill que más he disfrutado. Aunque es de las novelas más importantes, hay otras que tengo un mejor recuerdo de ellas. Y yo creo que el motivo de esto es que se juntaron varios factores. Para empezar, la traducción es de las peores que me he encontrado en la herejía de Horus. No nos encontraremos únicamente con las típicas erratas en palabras sueltas, no, sino que aparte de esto nos encontraremos frases mal construidas directamente. Y eso es algo que nos hará salirnos en cierto modo de la historia. Creo que eso influyó bastante en que no me sumergiera del todo en la novela. Y la verdad es que es una pena porque la novela es bastante cañera en cuanto al lenguaje que usa Graham McNeill y eso me gusta mucho. Y por otro lado, la novela irá dando saltos demasiado grandes entre diferentes personajes, que por cierto tendremos bastantes, lo que puede hacer que no logremos conectar al 100% con algunos de ellos. Y es que tendremos nada menos que unos 5 arcos argumentales, y cada uno de ellos tendrá su propia trama. Tendremos la visión del pequeño Horus Aximan relatándonos a los hijos de Horus. También la visión de Mortarion mostrándonos el papel de la Guardia de la Muerte. Tendremos también a Garbiel Loken mostrándonos a los caballeros errantes de Malcador el Sigilita. Y también una trama secundaria con los caballeros de Molech. Y además, diferentes puntos de vista entre defensores imperiales, incluyendo a miembros astartes de los ultramarines y los ángeles sangrientos, por no hablar de Horus Lupercal, que estará presente durante toda la novela. Como veis, son muchos arcos argumentales, y eso por un lado está muy bien, porque hace la novela mucho más completa, pero tarda tanto en pasar de un arco argumental a otro, que puede que las batallas o algunas situaciones de combate se nos hagan demasiado extensas.
Pero con todo esto, no quiero dejaros con la sensación de que la novela no es buena ni mucho menos, porque realmente no es así. La novela está muy bien, de hecho en mi opinión es de las novelas más completas de la herejía de Horus, y como ya he dicho, la considero imprescindible. Y además, tendremos momentos muy buenos en los que viviremos un grimdark puro, y con giros de guión que nos hará emocionarnos en algunos momentos. Así que esta novela es de las buenas, sin embargo, comento lo anterior como apreciación personal por si a alguien le pudiera pasar lo mismo. Es cierto que Graham McNeill, a pesar de ser de los mejores autores de Warhammer 40.000, puede darnos la sensación de que no posea una narrativa tan profunda y cuidada como Aaron Dembski-Bowden, o incluso no tan buena y fluida como Dan Abnett. Sin embargo, como he dicho en otras ocasiones, y sin desmerecer a otros buenos autores de Warhammer 40.000, el tridente Aaron Dembski-Bowden, Dan Abnett y Graham McNeill son los que marcan la diferencia, plasmando la esencia pura de Warhammer 40.000 en sus novelas. Cada uno de ellos aportando sus puntos fuertes particulares, claro, pero teniendo esto último que comento en común. Y en este caso, Graham McNeill particularmente, sus novelas vienen cargadas de multitud de elementos diferentes, como si por sí sola la novela no necesitara pertenecer a una saga. Y casualmente, debido a esto, las novelas de Graham McNeill también suelen ser bastante más extensas que las de otros autores. Y eso es algo que también me gusta bastante de Graham McNeill. Bueno, eso, y que se deleita muy bien en detalles macabros, que es algo que me encanta. Junto al característico lenguaje soez que usa muy a menudo y que en esta novela será muy notable. Sí, tengo la mente un tanto oscura y disfruto leyendo este tipo de cosas. Pero como siempre digo, esto es únicamente mi apreciación personal desde un punto de vista totalmente subjetivo. Y quizá no todos estén de acuerdo conmigo, ya que cada uno tiene sus gustos y disfrutará de diferentes detalles. En cuanto a la cronología, por fin, la trama de la herejía de Horus avanza. El Señor de la Guerra va dando pasos hacia adelante en su camino a Terra, y en esta novela narra el paso previo antes de enfrentarse al Emperador, ya que necesita conseguir el poder de los 4 dioses del caos para poder vencerle. De ahí que la novela sea tan importante para el lore. Cronológicamente, podríamos colocarla justo después de las novelas que la preceden. Fulgrim ya es un príncipe demonio, todos los primarcas han elegido bando, Rogal Dorn ya tiene las defensas preparadas de Terra, el Rey Lobo ya se dirige a enfrentarse al Señor de la Guerra, y la Tormenta de Ruina está más que consolidada en ultramar. Así que yo esta novela la colocaría cronológicamente al mismo tiempo que los acontecimientos de las novelas de El Imperio Olvidado, Pharos y demás novelas basadas en el Imperium Secundus. Y justo después de esta novela, ya por fin Horus pone rumbo directo a Terra. Y bueno, para ir acabando con la introducción, voy a dejar escrito por aquí la lista de las novelas que llevamos comentadas, indicando Espíritu Vengativo como una novela que para mí sí que es imprescindible. Y como siempre, en otra tonalidad, las novelas que a pesar de que podríamos saltárnoslas, son buenas novelas y las recomiendo leer. Y ahora sí, vamos a pasar a comentar la reseña de la trama, tratando de poner en contexto de lo que nos vamos a encontrar y al final sacaré una pequeña conclusión de la novela. Vamos con ello. En este vídeo voy a hablar de la novela Espíritu Vengativo, escrita por Graham McNeill. La trama está ambientada en el milenio 31. Y nos trasladaremos a la flota de combate del Señor de la Guerra, la 16ª Legión. Horus Lupercal está casi listo para dirigirse con todas sus fuerzas a la Sagrada Terra. Sin embargo, aún le queda una última cosa por hacer antes de lanzarse directamente a destruir al Emperador. Y es que Horus es conocedor de la existencia de un secreto guardado por el Emperador, un secreto situado en el planeta Molech, un planeta que fue sometido durante la Gran Cruzada, que casualmente ningún Astartes y ningún primarca que estuvo allí tenía recuerdo alguno del sometimiento. Algo que lleva a pensar a Horus que el emperador quiso eliminar ese recuerdo de la mente de todos los presentes por algún motivo.
Horus Lupercal cree que el secreto que el emperador oculta en Molech es alguna clase de poder, un poder que Horus quiere hacer suyo, un poder que lo pueda ascender a un nivel superior, al nivel de un dios. Antes de la creación de los Primarcas y de la unificación de Terra, el emperador viajó al planeta Molech para tomar acción en una de las decisiones que cambiarían drásticamente el futuro de la galaxia. En Molech existe una puerta donde la realidad y el empíreo se juntan, una puerta de entrada que lleva directamente al reino del caos, al punto exacto donde se encuentran los 4 dioses del panteón oscuro. Y a través de esa puerta, el emperador conoció a los señores de los poderes ruinosos, unos seres etéreos con los que, según las leyendas antiguas, el emperador hizo un misterioso trato. Un trato con el que el emperador adquirió de estos seres el conocimiento necesario para crear a sus hijos, los Primarcas. Un trato que el emperador, una vez conseguido lo que quería, nunca cumplió, tratando de borrar toda huella de su existencia, convirtiéndose en ese momento en el mayor enemigo de estas entidades de la disformidad. Un trato que los dioses del caos nunca olvidarán. Y Molech es el planeta donde se encuentra esa puerta, y Horus Lupercal se dirige directamente hacia allí. Al mismo tiempo, en Terra, Leman Russ está listo para asestar el golpe mortal al traidor. Malcador el Sigilita ha creado un grupo especial de Adeptus Astartes, compuesto por miembros de diferentes legiones, leales y traidoras. Una fuerza de ataque que solo sigue órdenes del Sigilita, los llamados Caballeros Errantes. Sin insignias ni colores en su armadura, su único objetivo es cumplir la voluntad del emperador mediante la voz de Malcador. Y este encomienda a algunos de sus miembros infiltrarse en la flota del Señor de la Guerra para allanar el camino al Rey Lobo y que el primarca de los lobos espaciales pueda enfrentarse con éxito a Horus Lupercal y sea capaz de derrotarlo en su propia nave. Una misión que se mezclará con el asedio al planeta Molech, cubriendo el asalto en una vorágine de caos, masacres y destrucción. La novela nos relatará el asedio al planeta Molech prácticamente en la gran mayoría de páginas, salvo al principio, donde encontraremos a Horus Lupercal junto a Mortarion y Fulgrim en una pequeña escaramuza previa que nos pondrá en precedentes para la masacre que se avecina. Los personajes serán muy variados, tantos que no puedo mencionarlos a todos. Mortarion y la Guardia de la Muerte, junto con algunas de las bendiciones de Nurgle, serán muy interesantes y placenteras de leer. Bueno, lo serán si eres un ser macabro con una mente enferma de putrefacción, claro. La trama que tendrán los Caballeros Errantes es de lo que más me gustó de la novela, y eso que podríamos considerar su participación en la historia de forma un tanto secundaria. Sin embargo, está muy bien ambientada y tendremos como protagonistas al mismísimo Garbiel Loken y a Iacton Cruce, entre otros personajes memorables. Y sí, Garbiel Loken sobrevivió a la masacre de Istvan III. Nathaniel Garro regresó a Istvan tras la huida en la Eisenstein para buscar supervivientes por órdenes de Malcador el Sigilita, que tenía intención de fundar una nueva orden, y Garbiel Loken era una pieza fundamental en sus planes. Y allí, entre las ruinas de Istvan III, encontró a Garbiel y, tras unos duros interrogatorios para decretar su lealtad, se unió a los Caballeros Errantes y comenzó a hacer misiones para Malcador, entre las que se encontró la importante misión de averiguar la lealtad de la Primera Legión. Antes de los acontecimientos del espíritu vengativo, Garbiel Loken viajó a Caliban para infiltrarse entre los ángeles oscuros y descubrir la verdad.
Contra todo pronóstico, finalmente Garbiel Loken no murió en Istvan 3, así que podremos ver al ex lobo lunar durante la herejía de Horus con un nuevo rol que cumplir. Por otro lado, veremos el asedio a Molech desde el punto de vista de los miembros defensores del gran ejército de Molech, tanto en la flota espacial como en tierra, haciendo mención especial a los caballeros de Molech, pequeños titanes tripulados por un único individuo que tendrán una trama muy interesante en la novela, con giros de guión que marcarán notablemente el transcurso del gran asedio al planeta. Y también la participación de los titanes, con un brutal titán imperator que protagonizará momentos muy memorables durante la brutal batalla. Así que, como podéis imaginar, esta novela viene cargada de todo tipo de combates y enfrentamientos, pero literalmente de todo tipo. Es de las que más guerra y batalla encontraremos, y por gran cantidad de páginas. Pero lo importante de la novela será el objetivo principal de Horus Lupercal y su camino hasta conseguirlo, mostrándonos detalles muy importantes que sin duda merece la pena leer y conocer. Como la novela es muy extensa, con tanta cantidad de elementos, debería profundizar demasiado en cada uno de ellos para hacer una reseña más completa, lo que haría que desvelara muchos detalles que es mejor ir descubriendo durante la lectura. Así que voy a pasar a comentar lo mejor y lo peor que tiene la novela, y al final sacaré una pequeña conclusión de lo que me ha parecido. Comenzando con lo mejor y más importante para mí de la novela, es el trasfondo que aporta al lore. Veremos a Horus Lupercal dando el paso para adquirir todo el poder que necesitará en el final de la herejía de Horus para enfrentarse cara a cara con el emperador. Bueno, con el emperador y con Sanguinius, la propia batalla con Sanguinius no habría sido tan desequilibrada si Horus nunca hubiera pasado por Molech. Conocer y leer todos estos datos interesantes de primera mano en una novela lo hacen una de las mejores cosas de las que disfrutar. Los giros de guión y el lenguaje usado por Graham McNeill también son de las cosas que más me gustaron. Aunque a esto le saco un punto negativo, no lo diré con detalle para no hacer spoiler, pero al final de la novela, en la trama de los caballeros errantes, esperaba aún más grimdark. Ahí Graham McNeill fue demasiado bondadoso con Garbiel Loken y compañía. Aunque, como digo, Graham McNeill deja su toque en esta trama, y creo que es de las que más se disfruta. Al menos, yo entre salto y salto estaba deseando que llegara el momento de leer el arco de los caballeros errantes, ya que fue de lo que más me gustó de la novela. Puntos negativos a remarcar, yo diría que la traducción. No sé si alguien más se percató de ello, pero en novelas como esta, en mi opinión, se nota cuando no lo traducen del todo bien. El otro punto negativo diría que es lo largo que se te hacen algunos arcos de algunos personajes. Es posible que, como he indicado antes, al tener gran cantidad de ellos, hace que se dilate demasiado algunos escenarios mientras deseamos llegar al punto de la historia que más nos interesa leer. Pero como siempre digo, esto es algo subjetivo, así que quizá no todos lo consideraríais como algo negativo. En conclusión, la novela es de las buenas de la herejía de Horus y no puede faltar en tu estantería si quieres leerte lo mejor de esta saga. Por la importancia para el lore, por la gran cantidad de acción y por la peculiar narrativa de Graham McNeill, esta es una novela imprescindible de leer. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hermanos de batalla. Espero que os haya gustado y os haya animado a leer la novela en caso de no haberlo hecho. Para mí ha sido un placer comentarlo y nos vemos en el próximo vídeo de las novelas de la herejía de Horus de Warhammer 40.000. Hasta pronto.